preparación académica, emocional, psicológica, espiritual. Pero cuando yo empecé a darme cuenta que ella tuvo la forma de que yo me viera en su trabajo, me reí, lloré, me abracé, me reconocí mis heridas, vi dónde estaban escondidas desde hace mucho tiempo, ya cicatrizadas, bien trabajadas, por supuesto, pero me diste la oportunidad de volverme a ver y ver el gran trabajo que he logrado y que no es fácil de que lo hagamos. Hay una frase que les voy a compartir y le voy a dar la introducción a Elizabeth con esta frase para que nos demos cuenta hasta dónde es importante prepararnos académicamente, hasta dónde. Estamos en ciudad universitaria, ¿no? Entonces traemos esta onda de prepararnos, superarnos, etc. Pero sin esta frase no vamos a entender de qué se trata la vida. Y es al principio de su libro, Cuando la muerte me enseñó a vivir. A través de las experiencias en mi vida, llegué a la siguiente conclusión. De nada sirve estudiar todas las teorías y todas las explicaciones científicas sobre la conducta humana si no aprendes a vivir haciendo contacto con tu propia humanidad. Bienvenida, Elizabeth, gracias por este libro. ¿Qué es tu propia humanidad? Cuéntanos. Ahí ya. Muchísimas gracias, de verdad, Marina, me honra mucho estar aquí contigo al lado de una escritora tan talentosa, ¿verdad? Con una carrera maravillosa. Yo espero algún día estar así. Gracias a todos y cada uno de ustedes, de verdad estoy así súper emocionada de verlos, de estar aquí con ustedes. Estoy haciendo contacto con mi humanidad, como dice Marina. Este libro es el resultado de un proceso de autotransformación y de sanación, de un proceso de cambio profesional y personal. Les cuento, yo soy de formación clínica y la mitad de mi ejercicio profesional fue en la parte científica, fue en la parte de las ciencias forenses, jurídicas, penitenciarias. Yo ahí estuve elaborando muchísimo tiempo en esas áreas. Y entonces donde se me pedía que explicara la conducta científicamente, metodológicamente, y esa era mi corriente. Y yo ejercía mi ejercicio profesional, así lo ejercía desde las ciencias, de la explicación de la conducta humana. Y era muy padre porque logré muchas cosas y tenía pues lo que yo llamaría un éxito profesional. Y así estaba transcurriendo mi vida hasta que la vida me sacudió. Y fue cuando tuve el contacto con la pérdida de una persona, pues imagínense, mi mamá, ¿no? Y es en ese momento en el que yo estaba teniendo ese contacto con el dolor, en el que estaba sintiendo que se me desgarraba el alma, en el que yo buscaba explicaciones en mi ciencia, en mi psicología, en lo que yo tanto estaba ejerciendo, y no encontré explicaciones en ningún lado, y no encontraba cómo sanar esa parte mía, ¿no? Esa humanidad mía que yo no había conectado con eso. Porque bueno, pues vengo de un sistema que, no sé, ustedes culturalmente hablando, pues nos enseñan a reprimir nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, hasta cierto sentido, el no llores, el no te muestres débil. Todavía cuando yo menciono con mis pacientes, es que pues es tu vulnerabilidad. No, ¿cómo? Yo no soy vulnerable, ¿no? O sea, les hace ruido así, y yo, ok. O que les digo, es que ríndete. No, ¿cómo voy a rendir? Yo nunca me voy a rendir, eso. Y les hace ruido, ¿no? Todas esas palabras. Entonces en el proceso yo decido estudiar tanatología en el Instituto de Elizabeth Kubler-Ross,
los que conocemos de tanatología y sabemos ubicamos quién es Elizabeth Kubler-Ross. Y pues me abro un mundo completamente diferente, ¿no? Y empiezo yo a entender que si no conecto con mi espiritualidad, con la espiritualidad en mí, no voy a lograr sanar el dolor que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y ahí inicié un camino muy, doloroso, difícil, pero muy satisfactorio, porque el crecimiento y el aprendizaje que obtuve, pues aquí estoy, ¿no? Es maravilloso, en el que comencé a conectar con todo lo que yo no había conectado con anterioridad y a conocer otras perspectivas y entender que el ser humano estaba integrado no nada más por emociones, como me lo habían enseñado en la psicología, ¿no? Sino también que era una mente, era un cuerpo, pero también era un espíritu, y también era un ser también dimensionado en energía. O sea, empecé a ver todas las dimensiones, todo integral en un ser humano, y dije, híjole, todo esto que estoy descubriendo yo quiero compartirlo hacia afuera, porque comencé a sanar, comencé a transformar mi propio dolor. Dije, yo quiero compartir esto, y yo quiero ejercer esto, y yo quiero transmitirle a las personas que están atravesando por algo así, porque cuando experimentamos un dolor así tan fuerte, creemos que solamente somos nosotros y que nadie más. Pero cuando nos damos cuenta que infinidad de personas han vivido o están experimentando ese tipo de pérdida, ¿no? Y fue entonces cuando decidí integrar todos mis enfoques y estudios y demás en la psicología holística. Y la psicología holística, pues, es la integración de todas las dimensiones del ser humano. Este libro es el resultado. Yo lo describo como una herramienta de sanación. Es una de muchas herramientas que pueden tener, pero no nada más de sanación, sino de autoconocimiento. No habla nada más de duelos del fallecimiento de alguien, sino te explica lo que es una pérdida, que yo digo que una pérdida es todo lo que se va de tu vida, ¿no? Todo lo que te genera un vacío en tu vida, todo lo que te genera un dolor y todo lo que termina. Habla también de las programaciones que traemos a nivel transgeneracional cuando comenzamos a repetir patrones de conducta que luego no sabemos de dónde vienen, pero empezamos a ver que estamos repitiendo conductas de mamá, de papá, de abuelo, ¿no? Y habla hasta de cómo nos empatamos con una pareja, quizás a veces desde la herida y desde el dolor y la carencia, y a eso le llamamos amor. Entonces, si se fijan, aborda como varios temas importantes de la vida, de la humanidad, del autoconocimiento, dentro de una historia, que es mi historia, y con el objetivo de que conectes con esa historia y pues te replantees tu existencia. Muy bien. Ella es Elizabeth Estrada Villegas, y aquí hay algo muy curioso. Cuando yo empiezo a leer un libro, trato de no, por lo menos en mis obras literarias, de no hablar tanto de mis cosas. Las comparto cuando es necesario, como parte del contexto de lo que estoy explicando, pero trato siempre de reservar esa parte como más privada. Cuando yo empecé a leer el libro de Elizabeth, empecé a ver que estaba contando su historia. Entonces dije, todo el libro se va a tratar de contar su historia. Dije, ay, bueno. Pero cuando me di cuenta que yo me había convertido en ella, que esa es la habilidad de los escritores, cuando no te das cuenta que te llevó a sus dolores, pero también a sus cicatrices, a sus decisiones de pareja, que de repente tú dices, ay, yo también tuve esa situación, yo también la tuve parecida. Y cómo la resolvió, de qué manera la resolvió, y en el momento en que la resolvió,
te va dando como un parámetro de qué tanto te puedes quedar en un dolor o qué es lo que debe de motivarte para salir adelante de ese dolor, porque la vida sigue. Cuando la muerte me enseñó a vivir, es un libro muy fácil de leer, es impresionante porque hay libros que aunque sean muy delgaditos, son como muy complicados, y a pesar de que Elizabeth tiene una preparación bastante desarrollada, real y profunda, tanto a nivel académico como a nivel espiritual, ella logra expresarse de forma sencilla. Le llega a tu corazón, le llega a tu mente, le llega a tu alma, le llega a tu mamá, le llega a tu papá, le llega a tus hermanos, le llega al abandono, le llega a la pérdida, le llega a la herida, le llega a los sueños de la familia, le llega a los sueños realizados, a los sueños frustrados. Entonces realmente, en lo personal me di cuenta hasta dónde estaban cerradas mis heridas, que afortunadamente me di cuenta que sí las he cerrado. Las cicatrices, somos muy hábiles y las escondemos, las cicatrices, no nos gustan que nos vean las cicatrices de nuestras heridas, pero sí te da la oportunidad de que veas qué pasa, qué va a pasar en mi vida si yo no cierro esta herida, hasta dónde me va a llevar este dolor. Vale la pena que sabiendo que voy a morir me quede con este dolor.